estamos nosotros en la guardia tranquilos, viene un paciente joven, recientemente de 40 años, inconsciente. Y el día anterior había tenido una discusión con él. Y al llegar hoy, los vecinos le dicen que el paciente está inconsciente en su cama tirado. Y así lo traen a la emergencia. Bueno, entonces, primero vamos a hablar un poco de lo que es el estado de conciencia para que ustedes puedan entender. Y le voy a hablar aquí un poco de los aspectos clínicos. ¿Ya? El estado de conciencia, existe una llamada escala de coma de Glasgow. Por eso que se le puede abreviar así, ¿no? ESG, escala de coma de Glasgow. ¿En qué consiste esta escala de coma de Glasgow? Es un instrumento para poder medir el nivel de conciencia. Es un instrumento realmente internacional, o sea, en todas partes del mundo lo usan. Tú puedes revisar revistas de China, de Europa, de Francia, etcétera, y vas a encontrar que cuando presentan un caso clínico usan la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? Esta se basa en tres aspectos fundamentales para hablarnos del nivel de conciencia. Una es la llamada respuesta ocular, otra es la llamada respuesta verbal y otra es la llamada respuesta motora. Son tres ámbitos que nosotros vamos a evaluar. Entonces, en la respuesta ocular tenemos que cada uno tiene un puntaje, ¿no? Máximo y mínimo. El mínimo puntaje es 1 y el máximo va a ser 4. En el caso de la respuesta verbal, acá vamos a tener 5 posibles puntajes. Y en la motora vamos a tener 6. 1, 2. Para recordarlo es facilísimo. Yo siempre les digo, ojos, ¿no? 4, boca 5 y músculo 6, ¿no? 4, 5, 6. Como pueden ver, el intervalo es lo mínimo posible, o sea, el mínimo puntaje no es 0, el mínimo puntaje es 1, entonces el mínimo puntaje en general va a ser 3. Y el máximo puntaje posible de la escala de coma de Glasgow va a ser 15, sumando, ¿no? 4, 5, 6, 15. Entonces, doctor, quiere decir que un paciente que tiene 3 obviamente está recontra mal, está con un estado de coma, estado de conciencia bajísimo. Y un paciente muy despierto, en realidad diríamos normal, ¿no? Como nosotros, está 15. 15. Entonces, ¿en qué consiste cada puntaje? En el caso del 1, vamos a tener acá respuesta ocular 1, quiere decir un paciente que no abre los ojos. No abre los ojos, va a estar siempre, hagamos lo que hagamos con los ojos cerrados. El punto 2, le damos 2 puntos si el paciente responde a estímulo doloroso. Estímulo doloroso. El 3 es si responde a estímulo verbal. Y el 4 es un paciente que tiene apertura ocular espontánea. Entonces, si yo entro a la habitación, ¿no? O en este caso, bueno, viene el paciente y me mira con los ojos abiertos, ¿no? Está el paciente tranquilo, despierto, 4. Si yo veo que el paciente está con los ojos cerrados, no se lo veo así, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Idealmente, lo que tengo que hacer para poder catalogarlo adecuadamente. Primero lo que voy a hacer es hablarle. ¿Ya? Entonces, no lo voy a agarrar de frente y decirle, señor, despierta, sigue moviéndolo. Primero se le habla. Buenos días, señor. Si el paciente sigue con los ojos cerrados, tú puedes gritarle, obviamente. Puedes levantarle la voz fuerte, ¿no? Buenos días, te dice. Incluso cuando son ancianitos, por ejemplo, muchos días tienen hipoacusia, este detalle, ¿no? Hipoacusia. ¿Qué quiere decir hipoacusia? O sea, que no escucha adecuadamente, escucha muy bajito. Hipoacusia, ¿no? Entonces, los ancianos es muy frecuente que tengan hipoacusia. Entonces, tú le vas a decir, buenos días, vas a gritarle y nada. Entonces, tienes que acercarte, te puedes acercar al oído y dices, buenos días, señor, fuerte, fuerte. Entonces, a veces el ancianito ahí recién escucha bien y abre los ojos. Entonces, si se lleva ese caso, pues obviamente va a ser un paciente con puntaje de 3. Si aún así tú le hablas y no abre los ojos, entonces ahí sí ya está indicado hacer el estímulo doloroso táctil, ¿no? Entonces tú ya lo vas a agarrar, lo vas a mover, ¿no? Buenos días, fuerte, ¿no? Buenos días, lo vas a mover, lo vas a estimular, ¿ya? Si el paciente cuando tú lo mueves recién abre los ojos un poco, entonces, ese es un puntaje de 2. ¿Ya? Y si aún así haga lo que hagas no abre, pues 1. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo la parte ocular. Ahora falta la parte verbal. Vamos a cambiar de color. Verbal. 1 es un paciente que no habla, hagas lo que hagas, ¿no? No habla. 2 es una persona que habla sonidos incomprensibles. 3 es una persona que habla incoherentemente, ¿no? Habla incoherente. 4 es una persona confusa. Y 5 es una persona que habla pues coherentemente, ¿no? Totalmente normal, habla normal, coherente, ¿no? Y responde a las preguntas. Entonces, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Le hablo al paciente, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Y el paciente emite sonidos incomprensibles, ma, pa, pa, habla así. Entonces, a eso le llamamos también monosílabos, ¿no? No habla palabras, ojo. O sea, va, ma, ta, 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 ese es incomprensible. Si la persona habla palabras, ¿no? Por ejemplo, mamá, papá o tengo sed, ya son palabras formadas. Pero puede ser incoherente. Incoherente si habla palabras, ¿no? Pues ya palabras, pero que no son coherentes con lo que le preguntas. Tú le dices, ¿no? Señor, buenos días, ¿qué le molesta? ¿Qué le duele? Y él te dice, mamá, te dice, ¿no? O te dice, señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Y te dice, agua, ¿no? Entonces son palabras ya hechas, pero incoherentes, no te responde, no está conectado el paciente, ¿no? Buenos días, ¿tiene el número de su familiar? Te dice, me duele. Señor, pero cuénteme, ¿qué le pasa? Nada, incoherente, ¿ya? Ahora, 4 es confuso. Es una persona que está, digamos, como, decirlo drogui, ¿no? Como drogui.
que no te llega a responder, pero como que se pierde en el camino. Entonces tú le dices, por ejemplo, ¿no? Señor, buenos días, ¿qué molestias tuvo, no? Entonces te dice, mire, doctor, yo estaba en mi casa y ya no sigue, no se pierde, es confuso, ¿no? Está confuso. Señor, buenos días, ¿recuerda qué fecha estamos hoy? Hoy día, hoy. Entonces es una persona confusa. Te entiende, trata de responderte, pero no está del todo conectado, confuso. 4. Y 5 es una persona pues normal que tú le dices, señor, buenos días, ¿no? ¿Cómo está? Bien, doctor, ¿qué molestias tuvo? Sí, mire, yo estaba temprano en mi casa y empezó un dolor de cabeza fuerte. Una persona totalmente conectada. 5, ¿ya? 5. Y luego viene la parte motora. Vamos a poner acá. Darle parte motora, ¿ya? La parte motora es, vamos a poner 1, no hay movimiento, ¿no? 2, es una posición de descerebración, ¿ya? Descerebración. En el caso del puntaje 3, si el paciente tiene una posición de decorticación, decorticación. 4 es un paciente que se aleja del estímulo. 5 es un paciente que defensa, no tiene defensa, se defiende contra el estímulo. Y 6 es una persona que tiene un movimiento obviamente normal, ¿no? Que obedece órdenes, le decimos. Obedece órdenes. ¿Cómo es esto? Si el paciente no tiene ningún movimiento, está totalmente no sin movimiento, yo le ejerzo estímulo y no se mueve el estímulo. Si el paciente tiene una posición de descerebración, ¿cómo es descerebración? Descerebración que el paciente, ¿no?, tenga las manitos así hacia abajo, ¿no?, y en esta posición, así, extendidas. ¿Ya? Extendidas hacia abajo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un dibujo. Entonces algo así, ¿no? Y sus bracitos están así, extendidos y hacia afuera, ¿no? Esa es posición de descerebración. La posición de decorticación es un paciente que tiene una postura en flexión, así con los brazos así, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlo acá. Los bracitos así, ¿no? Postura de decorticación, decorticación. Ya, 4 es un paciente que tú le haces un estímulo fuerte y él se aleja del estímulo. Entonces, tú le haces, por ejemplo, acá un peñiscón, ¿no? Acá, y el paciente en vez de tratar de botarte la mano, ¿qué hace? Se aleja, se escapa, ¿no? Ese es 4. En cambio, 5 es un paciente que trata de defenderse, de botarte. Entonces yo le hago acá un estímulo y con su mano me hace así, ¿no? O sea, me trata de botar, ¿ya? Entonces, en este caso, 4 se aleja y 5 te bota. 5 se defiende, por así decirlo, ¿ya? Muy bien. Ese es un 5. Y 6 es un paciente que obedece órdenes. Acá ten cuidado porque el término te puede confundir. O sea, quiere decir de que el paciente no es obedecer tú le dices algo y te hablas, ¿no? Es movimiento, ¿no? Obviamente podríamos interpretarlo como que el paciente se mueve a voluntad, se mueve a voluntad, ¿no? Si quiere levantar la mano, hace eso, si quiere... Pero ¿cómo yo lo evidencio, no? ¿Cómo yo evidencio eso? Si yo le doy una orden y el paciente lo hace, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, señor, levante la mano, y él hace así, ¿no? Señor, cierre los ojos, y él cierra los ojos. Ese es paciente que obedece orden, ¿no? Sin embargo, como les digo acá, lo importante es de que se moviliza a voluntad, ¿no? Se moviliza a voluntad. Entonces nos pasa muchas veces que el paciente, ¿no?, a veces no puede hablar por algún problema de afasia, ¿no? Entonces tú piensas que no te entiende nada, no se mueve. Pero si tú le dices, señor, a ver, levante la mano derecha, entonces sí está realmente conectado, ¿ya? Entonces, como les digo, el estado de conciencia del paciente se puede evaluar con esta escala. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no veo un paciente, ¿no? Veo que habla confusamente, entonces le pongo 4. Veo que está con apertura ocular al estímulo verbal, recién ahí me abro los ojos, 3, ¿no? Y, por ejemplo, si obedece orden, ¿no?, mueve adecuadamente, 6. 7 más 6, 3, ¿no? Entonces la escala de coma le damos de 3. Obviamente, si yo veo que el paciente tiene una escala muy baja, vamos a poner justo esto, ¿no? Si el paciente tiene una escala de coma de grado baja, por ejemplo, menor de 8. Entonces, en este paciente está indicada, por ejemplo, acá está indicada la protección de la vía aérea. ¿Ya? Como en este paciente, imaginemos que estuviera así, protección de vía aérea. A ver, ¿conocen el término de protección de vía aérea? A ver, ¿quién me puede decir por ahí qué significa protección de vía aérea? Acá pueden usar el chat. Acá tenemos un chat en la clase y pueden escribir la respuesta. A ver, Ronald, ¿has escuchado el término de protección de la vía aérea? ¿Qué te recuerda? ¿Qué te parece? Pueden usar acá el chat que se encuentra abajo. Sí, hay chat y pueden escribir. Muy bien, Ronald. Vamos a justo hacer unos recordatorios, ¿ya? Mira, protección de la vía aérea quiere decir que nosotros vamos a disponer de un mecanismo para evitar que el paciente se aspire contenido a la vía aérea. Evitar que el paciente se aspire contenido a la vía aérea. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no?, el paciente, vamos a borrar eso aquí, ¿ya?, para poder. El paciente no está así, ¿no? Esa es su nariz, su boca, ¿no? Esa es la parte respiratoria, ¿no? Entonces, obviamente acá está la boca, la faringe, ¿no? Luego acá se divide pues en una parte que va hacia atrás, que es el esófago, acuérdate, ¿no? El esófago va hacia atrás siempre, ¿no?
¿no? Y hacia adelante viene pues lo que es la laringe. Acá está la glotis, la epiglotis, luego viene la laringe y luego acá viene la tráquea, ¿no? Esta es la tráquea. Entonces el paciente, ¿qué pasa? Cuando el paciente está muy deprimido, o sea, el estado de conciencia, ojo, me estoy refiriendo a la depresión, ¿no? El estado de conciencia está muy bajo, el paciente puede aspirarse. Cuando la escala de coma de Glauber me sale menos de 8, 7, 6, quiere decir que el paciente no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos estadios el paciente a veces puede perder lo que es el reflejo de oxígeno o el reflejo nauseoso. Entonces, si el paciente, por ejemplo, ¿no? está inconsciente y vomita, me va a vomitar, una parte del contenido del esófago puede pasarse hacia la tráquea. ¿Por qué, doctor? Porque el paciente tiene estado de conciencia disminuido y por lo tanto su reflejo está inadecuado, ¿no? Si tú, por ejemplo, te pasas, vomitas, ese contenido no pasa a la laringe, ¿no? Tu epilotis se cierra, o en todo caso tos. Pero en estos pacientes que están así con una escala de coma de bajo, entonces puede ser de que el contenido se pase a la tráquea. ¿Y qué pasa si el alimento se pasa a la tráquea? El paciente puede tener una neumonía aspirativa. Dependiendo de la cantidad del vómito, del contenido, puede ser una neumonía fatal, que incluso en horas el paciente puede morir. Ojo. Entonces, por ese motivo, ¿no? Por ese motivo se habla de lo que es la protección de la vía aérea. Entonces, ¿qué es proteger la vía aérea? En este caso, es utilizar un tubo endotraqueal, ¿no? Un tubo endotraqueal que va a venir aquí, lo vas a poner con un laringoscopio y va a ir directamente a la tráquea. Estos tubos son tubos gruesos, no son tubitas, es un tubo grueso que prácticamente va a obstruir todo el lumen de la tráquea y la laringe. De tal manera que si el paciente no vomita, mira, puede vomitar acá bastante, ¿no? Y ese contenido de vómito no va a pasar a la tráquea porque está el tubo protegiéndolo, ¿no? Entonces, vas a tener tú una vía aérea permeable desde aquí afuera, mira, hasta la tráquea, ¿no? El paciente vomita, no hay problema, porque la mayor parte del contenido se ve en los ojos, ya que la tráquea está acá asegurada con el tubo, ¿no? Obviamente ese tubo también te permite, por ejemplo, ¿no? Poder aspirar contenido, ¿no? Puedes pasar una sondita, aspiras por ahí, ciertamente ya se ha tragado algo, ¿no? Y también, desde luego, si necesitas oxígeno, necesitas ventilador mecánico, también no vas a necesitar separarle la lengua, no, vas a directamente al tubito, vas a conectar cualquier dispositivo que necesites, ¿ya? Entonces, en este paciente, ¿no? Dependiendo del estado de conciencia, si te viene un paciente intoxicado con un estado de conciencia muy bajo, puedes hacer lo que es la protección de la vía aérea, está indicado, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando aquí de lo que es el estado de conciencia del paciente, ya para que ustedes puedan comprender un poco de lo que es, ¿no? Qué tan comprometido está ese estado de conciencia. Muy bien. Ahora, vamos a, aquí desde luego, hablar de algunos neurotransmisores importantes, ¿ya? Porque el caso tiene que ver con neurotransmisores. Ahora vamos a poder ver un poco. Entonces, en farmacología, seguro también en fisio, han hablado neurotransmisores. ¿No? Entonces, en el caso de los neurotransmisores, existen muchos que podemos ver, ¿no? Los neurotransmisores son sustancias producidas por las neuronas, ¿no? Sustancias producidas por las neuronas. Acuérdate que la neurona, pues, aparte de la función que tiene, ¿no? De despolarización, la neurona se despolariza, ¿no? Tiene una carga eléctrica que va pasando de neurona a neurona, ¿no? Por el salto de mielina y pasa la información. Aparte de ello, también la neurona es capaz de producir sustancias. Entonces, la neurona fabrica, sintetiza estas sustancias que tienen un comportamiento parecido a las hormonas, ¿no? Por eso es llamados neurotransmisores. Tienen una función muy parecida a las hormonas. Porque pueden tener funciones en muchas situaciones diferentes, muchas vías, muchas funciones. A ver, recordemos algunos neurotransmisores. Ronald, ¿te acuerdas algunos? En el chat se acuerdan ahí algunos neurotransmisores importantes por ahí, a ver que te acuerdas. ¿Qué neurotransmisores has estudiado por ahí? ¿O te acuerdas? Muy bien, acetilcolina, ¿no? La acetilcolina se abrevia como ACH, ¿no? ACH. La noradrenalina. Podemos abreviarla en la mayoría de los libros como NE. Acuérdate que el sinónimo de adrenalina es epinefrina, ¿verdad? Epinefrina, muy bien. Las catecolaminas, ¿no? Justamente la otra que es, iba a poner epinefrina, vamos a ponerle adrenalina. ¿No? Otro neurotransmisor importante por ahí, a ver que te acuerdas, que se acuerdan. Un hito más, a ver. Hay uno muy importante para la depresión, ¿no? Que tiene que ver un rol importante en la depresión. La depresión, ahora sí me refiero a la depresión psicológica. Muy bien, por ahí está la serotonina, ¿no? La serotonina. También tenemos a la dopamina, ok, vamos a poner acá. Y así tenemos mucho, vamos a poner acá al glutamato, ¿no? También está el GABA, la glicina, etcétera, ¿no? Tenemos igual, esos son los más importantes. Sí, es cierto, les comenté en clase que algunos tenían que ver con algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina tenía que ver con la demencia. Dijimos que la cantidad de acetilcolina, ¿no? La función de la acetilcolina tenía que ver con la demencia. Si el paciente pierde componentes de acetilcolina, entonces el paciente puede tener demencia, olvidos, ¿no? Se olvida las cosas, la memoria falla. La noradrenalina y la adrenalina tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Entonces, el nivel de adrenalina, noradrenalina, mientras más noradrenalina, adrenalina hay ansiedad del paciente. La serotonina dijimos, ¿no? Su déficit, o sea, si la serotonina está disminuida, podemos ver depresión. En el caso de la dopamina, por ejemplo, ahí podríamos hablar de dos trastornos. Uno, si la dopamina está aumentada, tiene que ver con psicosis. Y más bien, si la dopamina está disminuida, tiene que ver con Parkinson.
¿ya? Entonces, dopamina aumentada tiene que ver con psicosis, dopamina disminuida tiene que ver con Parkinson. Por eso es que los medicamentos, ¿no? Justamente o sea, antipsicóticos, ¿no? Le llamamos, ¿cómo se llaman los antipsicóticos? Tienen otro nombre, ¿no? Estoy de acuerdo. Los medicamentos antipsicóticos, ¿cómo se llaman también? Oh, neurolépticos, ¿no? Entonces, por eso que los neurolépticos, sobre todo los antiguos, me pueden dar síndrome parkinsoniano. ¿Sí? Y así tenemos muchos, ¿no? El GABA, por ejemplo, ¿en qué medicamento se usa el GABA? A ver, en el chat, ¿qué me dice? ¿Qué medicamento actúa a nivel de los receptores GABA? ¿Qué fármaco? ¿Qué fármaco actúa a nivel de los receptores GABA? Las benzodiazepinas, ¿se acuerdan? Las benzodiazepinas. ¿Qué hace la benzodiazepina? Favorece, ¿no?, la acción del GABA, benzodiazepina. Y por otro lado tenemos los barbitúricos. Por ejemplo, el fenobarbital. Muy bien. Ejemplo de benzodiazepina, a ver, ¿se acuerdan? Ejemplos de benzodiazepinas. Nombre de un fármaco que pertenece al grupo de las benzodiazepinas. A ver. Muy bien, alprazolam, ¿no? Diazepam, lorazepam, clonazepam. Muy bien. Entonces, eso actúa a nivel del GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Pues. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de dos cosas muy importantes antes de seguir con el caso. ¿Ya? Antes de seguir con el caso, vamos a hablar de dos cosas muy importantes que tienen que ver justamente con este caso. Acuérdate que el paciente, ¿no?, luego viene pues en un estadio inconsciente y nos falta todavía ver la parte del examen físico. ¿Ya? Pero antes de ver el examen físico, vamos a hablar un poco de lo que son las funciones de los neurotransmisores muy importante, que es por un lado la noradrenalina y por otro lado la acetilcolina. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. ¿Cómo se llama el sistema? Vamos a poner esto. ¿Cómo se llama el sistema gobernado por la adrenalina y la noradrenalina? ¿Cómo se llama? Sistema. Muy bien, sistema autonómico. ¿Pero qué tipo? Sistema nervioso autónomo de tipo el que es gobernado por adrenalina y noradrenalina. ¿Simpático o parasimpático? ¿Qué me dice? Simpático. Muy bien. Entonces, y acá vamos a poner al sistema nervioso parasimpático. Entonces, ustedes saben que ambos sistemas, ¿no?, tienen funciones casi opuestas, ¿sí? Funciones casi opuestas, ¿no? En realidad, pues, tenemos por ejemplo el sistema nervioso simpático, que está gobernado, ¿no?, por la noradrenalina y por la adrenalina. Y por otro lado tenemos el tema de el sistema nervioso parasimpático, que es gobernado por la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, hay algunas funciones que en realidad son bastante opuestas. Por ejemplo, mientras que el sistema nervioso simpático, ¿no?, genera una contracción del iris, o sea, puede ser una contracción de la pupila o una dilatación de la pupila. ¿Qué me dice? Contracción de la pupila o dilatación de la pupila, el sistema nervioso simpático. Dilatación, ¿no?, ¿se acuerdan? Dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila. El sistema nervioso parasimpático genera una contracción de la pupila. O sea, mientras que la pupila con el simpático se hace grande, la pupila se hace grande, se llama midriasis, ¿no? En el caso del parasimpático se hace pequeñita, ¿no? Miosis, puntitos, por eso le decimos pupila puntiforme, ¿no? La pupila pequeñita. ¿Ya? Entonces, ¿de quién depende esto en el caso del sistema nervioso simpático? Acá depende del alfa 1, ¿no? El simpático tiene varios receptores, alfa, beta, ¿no? Entonces, el alfa 1 genera midriasis. En el caso de la pupila que hace miosis, pequeñita, ¿de quién depende en el sistema nervioso parasimpático? Depende del receptor M3, ¿no? ¿Qué tipo de receptores tiene la acetilcolina? A ver, si me dicen en el chat. ¿Qué tipo de receptores tiene la acetilcolina? Tiene dos grandes tipos de receptores. Muy bien. Nicotínico, sí. Empieza con M el otro. Muscarínico. Entonces, lo que estamos viendo aquí ahorita son los muscarínicos. Los nicotínicos, ¿de qué se encargan? Eso también hablamos en la clase. Entonces, los nicotínicos, ¿de qué se encargan? Los nicotínicos se encargan de la placa motora, de la unión neuromuscular, que es lo mismo. O sea, el nicotínico favorece la contracción muscular. Yo, por ejemplo, quiero levantar mis párpados, quiero moverme, en parte es dirigida por la acetilcolina y los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos van a recibir la acetilcolina y van a decirle al músculo contrae, ya, contrae. Más bien, los muscarínicos no tienen nada que ver. Los muscarínicos no se encargan del movimiento, nada. O sea, el muscarínico tiene que ver con todo eso que vamos a hablar ahorita, la pupila, el corazón, etc. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que se ponen a los receptores adrenérgicos, a la función adrenérgica? Los muscarínicos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar ahora del corazón. En el caso del corazón, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático aumenta, por ejemplo, la presión arterial, ¿no?
aumenta la presión arterial. El sistema nervioso parasimpático disminuye la presión arterial. El sistema nervioso simpático aumenta la fuerza de contracción. La fuerza de contracción. El sistema nervioso parasimpático disminuye, esos efectos son un poco más débiles, pero también la fuerza de contracción. El sistema nervioso simpático aumenta la conducción. El corazón acá disminuye la conducción. ¿Ya? Y otro efecto muy importante a nivel de los vasitos es que el sistema nervioso simpático favorece la vasoconstricción. Favorece la vasoconstricción. ¿Ya? Ahora, acuérdate que la vasoconstricción lo que va a hacer es aumentar la presión arterial, ¿no? Acuérdate que la presión depende de la vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, la presión arterial aumenta. Por eso que tú te puedes acordar fácilmente, como el sistema nervioso simpático aumenta la presión arterial, entonces también genera vasoconstricción. Ojo que la vasoconstricción sí no tiene un opuesto en el sistema nervioso parasimpático. O sea, no es que el parasimpático genere otra cosa. Ahí no tiene su opuesto. No siempre encontramos una oposición a todas las funciones de uno u otro. ¿Ya? Entonces, esta característica de aumentar la frecuencia cardíaca tiene un nombre especializado, ¿no? En fisiología. Se le dice cronotropismo. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, le vamos a decir cronotropismo positivo. Y si disminuye, doctor, acá entonces en el lado del colinérgico, creo que vamos a poner cronotropismo negativo. Cronotropismo negativo. Ya. Entonces, aumentar la fuerza de contracción tiene un término, doctor, sí. La fuerza de contracción se dice inotropismo positivo, ¿no? Entonces, la fuerza de contracción aquí, como está disminuida, es un inotropismo negativo. La conducción tiene un término, doctor, sí, dromotropismo positivo. Dromotropismo, ¿cómo que se llama? Dromotropismo se me queda. Dromotropismo positivo, ¿no? Y aquí, dromotropismo negativo. ¿De quién dependen estas propiedades que hemos hablado? ¿Ya? En el caso del aumento de la fuerza de contracción, ¿no? Sobre todo del beta 1. ¿Ya? Aumenta la presión, bueno, esto tiene que ver con muchos factores. Este sí, beta 1, fuerza de contracción beta 1, aumenta la conducción, ¿no? de lo que es pues el pase de la información para que el corazón se contraiga, también beta 1, ¿no? Acá tenemos entonces beta 1. ¿Ya? La vasoconstricción sí depende del alfa 1, del receptor alfa 1 del nervio. Y aquí el que se opone a todo esto es el M2, ¿ya? El M2, el receptor muscarínico 2. ¿Ya? Este de aquí es el receptor del corazón y es el que disminuye, ¿no? La frecuencia y disminuye también la fuerza de contracción. ¿Ya? Ahora, a nivel del bronquio, ¿qué pasa en el bronquio? Guárdate, ¿no? El sistema nervioso simpático favorece la broncodilatación, ¿no? La broncodilatación. Mientras que el parasimpático genera broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, el adrenérgico lo que hace es dilatar, broncodilatación, y el colinérgico, broncoconstricción. ¿De qué receptor depende la broncodilatación? Beta 2, en el caso del adrenérgico, ¿no? Beta 2. Y en el caso del sistema colinérgico, la broncoconstricción depende del M3. M3, ¿no? Luego existen otras funciones por ahí importantes a mencionar. Vamos a mencionar la de la vejiga, ¿no? En el caso del sistema nervioso simpático, favorece la contracción del esfínter vesical, ¿no? Contracción del esfínter vesical. Y más bien el parasimpático genera relajación de este esfínter, ¿no? Y por otro lado, el sistema nervioso simpático relaja el músculo de la vejiga. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Músculo detusor. Y el parasimpático más bien contrae el músculo detusor. Si te das cuenta, al final el resultado, ¿no? del parasimpático va a ser que el paciente orine, ¿no? Porque relaja el esfínter vesical y contrae el músculo de la vejiga, el paciente orina. Entonces, ¿quién en el sistema nervioso simpático se encarga de esto? Mayormente el que hace esto en la parte de la vejiga, ¿ya? Aquí va a ser también el beta, ¿ya? Va a ser el beta 3. Y el que lo hace en el sistema nervioso parasimpático es el M3. M3. Muy bien. Entonces, estas funciones hay que tenerlas en cuenta porque ahora vamos a ver algunas características dependientes de este paciente en la intoxicación. Finalmente, vamos a comentar acá que en el sistema nervioso parasimpático también existe el aumento de la secreción de la glándula. Y también el peristaltismo. Esas dos funciones que le estoy mencionando acá no tienen una contraparte en el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Eso no tiene su contraparte. El sistema nervioso simpático no se opone a esa función. ¿Ya? Entonces, aumenta la secreción de las glándulas, la salivación, ¿no? La producción también incluso de ácido clorhídrico. Y también el colinérgico aumenta el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? El movimiento del tracto intestinal, ¿no? O sea, cuando el intestino, el estómago se contraen para hacer avanzar el cuero alimenticio, ¿no? Para hacer avanzar. Entonces, vamos a continuar ahora con el caso clínico. Los antecedentes del paciente, doctor. Bueno, el paciente ha tenido una apendicectomía hace 10 años.
toma alcohol semanalmente, los fines de semana, pero sí hasta embriagarse, ¿no? Es una cantidad relativamente pues, moderada. Niega tabaco, niega que fume el paciente y niega reacción alérgica a algún medicamento. Vamos a hablar aquí un poquito de lo que es el alcohol, ¿ya? El alcohol tiene múltiples formas, ¿no? Tiene incluso forma, pues, puedes tomar en cerveza, en vino, en vodka, lo que sea. Incluso también en la sierra, pues, ¿no? Bastante lo que es la chicha de jora, ¿no? Con la chicha de jora también se deja fermentando y las personas pueden embriagarse. Entonces, el alcohol es una sustancia, obviamente la más frecuentemente, ¿no? La sustancia de abuso, la sustancia tóxica más frecuentemente consumida a nivel mundial, ¿no? Depende mucho también, desde luego, del grado de intoxicación que puedas tener, ¿no? Con el alcohol. Pero el alcohol te genera múltiples complicaciones, ¿no? Dependiendo si se trata de una intoxicación aguda o crónica. Y vamos a aprovechar para hablar un poco del alcohol. Que no es el caso del paciente en este caso, que no está intoxicado por alcohol, pero tiene como antecedente. Ya te vamos a por ahí hablar alguna cosa. Entonces, dependiendo del grado, ¿no? De la concentración de alcohol que tiene el paciente, ¿ya? Puede tener una intoxicación aguda leve. Esto generalmente se ve en dos maneras. Una en porcentaje, se puede expresar en porcentaje 0.05 a 0.15%, ¿ya? 0,15%. O también en miligramos por mililitro, 0,5 a 1,5 miligramos por mililitro, ¿ya? Luego está la intoxicación moderada. Para hablar de intoxicación moderada tiene que tener un nivel de 0.15 a 0.3% o de 1.5 a 3 miligramos por mililitro. Esto se llama en sangre, ¿no? Y grave vamos a tener mayor de 0.3 hasta 0.5%, que es una cantidad enorme, ¿no? Y de 3 a 5 miligramos por mililitro, ¿ya? Por encima de eso el paciente ya puede estar en coma, ¿ya? O sea, más que esa concentración, ya el paciente va a estar en coma. Entonces, doctor, ¿cómo se ve la intoxicación, pues, de un paciente con alcohol, ¿no? En realidad, bueno, hablamos de intoxicación leve, ¿no? Que es a los síntomas de cualquier persona que se embriaga, ¿no? Por ejemplo, empezamos con una disminución de la inhibición. Una persona que puede ser más alegre, saltando, dice cosas quizás que no se atrevía antes de consumir alcohol, ¿no? Eh, Puede tener ya una incoordinación muscular leve. O sea, algunos movimientos finos no coordina, ¿no? Y reducción del tiempo de reacción también, que desde luego es algo terrible, sobre todo si el paciente va manejando, por supuesto, a causa de múltiples accidentes. O sea, el paciente ya tiene una disminución en el tiempo de reacción, ¿no? A ciertos estímulos. Ve algo, entonces demora un poco en reaccionar. Intoxicación, no todos los pacientes tienen síntomas a este nivel, ¿no? O sea, muchos pacientes ni siquiera tienen síntomas a este nivel de intoxicación, de alcoholemia. El paciente con intoxicación moderada ya puede tener una afectación visual importante, ¿ya? No ve adecuadamente, ve un poquito digamos, distorsionado, ¿no? Hay una pérdida sensorial, ojo, ya no solamente de la visión, sino que de las sensaciones, ¿no? Tú le tocas, ya no lo sientes como antes, no vas a ni se da cuenta. Y la incoordinación muscular ya es moderada, ¿no? Una incoordinación muscular moderada, ¿no? Decía antes, por ahí ciertas cositas, ¿no? Ahora sí ya no puede agarrar bien el bajo, se le van las cosas. Incoordinación muscular ya moderada. Incluso puede tener ya dislalia, ya no habla bien, ya se traba, bla, o sea, dislalia, ¿ok? Y ya el paciente, acá ya prácticamente todos los pacientes ya muestran signos, o sea, ya el 90% de pacientes tienen algún tipo de afectación clara, pues, ¿no? O sea, por más que ya tú, digamos, tiendas a disimular una intoxicación, un nivel moderado de alcoholemia, ya el paciente muestra la mayor parte de estos signos. Y grave ya es un paciente pues, con una incoordinación muscular notable, ya el paciente se cae, no puede estar en pie, o sentado se cae, ¿no? Para un lado. Muy importante, grave, ¿no? La visión es ya borrosa o ve doble, ¿no? Visión súper borrosa, ve doble. Acá el paciente ya puede tener incluso pérdida de conciencia, ¿no? Se duerme, no está en coma, pero ya tiene una pérdida de conciencia. Y otras complicaciones importantes, ¿no? Ya el paciente podría en este caso ya convulsionar. Y otras cosas muy importantes como la hipotermia, ojo, y la hipoglicemia, ¿no? A veces los pacientes con alcoholismo, en el estadio agudo de intoxicación, pueden tener hipoglicemia, ojo. Se le baja la glucosa, ¿no? Por eso el paciente que está tirado en calle, tú vas a ver la glucosa está bajísima, y eso puede causar también así. Ya el estado pues, peor sería el coma, ¿no? Ahí el paciente ya no respira, inconsciencia, no se puede perder ya los reflejos. Vomita, ¿no? Entonces, si vomita el paciente y obviamente está tirado en la calle, puede aspirarse, puede fallecer, ¿no? Muy peligroso. Pero no solamente tenemos pues el tema de la intoxicación aguda con el alcohol, ¿no? Otra de sus grandes complicaciones es la intoxicación crónica, ¿no? La intoxicación crónica ya es el paciente pues, que consume moderada cantidad de alcohol, quizás que no, o sea, no es que pierda la conciencia, esté tirado, pero sí consume gran cantidad y a veces muy seguido, ¿no? Entonces el paciente aquí ya puede tener múltiples complicaciones, ¿no? Sobre todo el problema con el alcohol es que ya el paciente tiene complicación a nivel neurológico, ese es un problema, ¿no? El paciente pues, puede perder de peso, ¿no? Pérdida de peso es una complicación evidente. Estoy hablando de un paciente que ya tiene un alcoholismo crónico. Con ello viene la desnutrición, ¿no? Pacientes que están en la calle, que viven de alcohol, que ya están desnutridos, ¿no? Proteínas bajas. A nivel gastrointestinal, desde luego, el paciente puede tener una cirrosis, ¿no? Cirrosis, gastritis. La cirrosis pues es terrible, ¿no? Tiene un montón de complicaciones. Y para que me entiendan un poco, a nivel del sistema nervioso central, el paciente ahí es donde puede tener un montón de complicaciones. Mira, una de ellas es la atrofia óptica.
Recuerda que dijimos que el alcohol provoca, ¿no?, a nivel visual problemas, pero si el paciente ya lo consume mucho, atrofia el nervio óptico, obviamente con pérdida de visión, ¿no? Polineuritis, ¿ya? El paciente tiene dolor y alteraciones sensoriales en los nervios, ¿no? O sea, ya es un daño del nervio periférico, sensoriales, ¿ya? Polineuritis. Bueno, a nivel mental pues es terrible, ¿no? Puede tener temblores, ¿no? Temblores, pérdida de memoria, ¿no? También puede tener alteraciones del contenido del pensamiento. También el paciente puede tener miopatías, ¿no? Miopatías, dolores musculares, se implica dolor muscular, pérdida de la fuerza, ¿no? Pérdida de la fuerza, pérdida de la fuerza. Y otra complicación terrible es el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Que se llama delirium tremens. En realidad, el delirium tremens es un término que me habla sobre la alteración que tiene pues el paciente, ¿no? Con abstinencia, que ha dejado de tomar y obviamente tiene esa necesidad, ¿no? El paciente puede convulsionar, ¿no? Puede tener temblores. Y ojo que acá en este caso el paciente puede tener pues tremor incontrolable, ¿no? Y otra cosa que es característico, alucinaciones visuales. Ya, esto es algo muy especial del delirium tremens, porque por ejemplo, las alucinaciones más comunes son las auditivas, ¿no? Conocen, ven pacientes esquizofrénicos, ¿no? Pacientes con psicosis, lo que más tienen ellos son alucinaciones auditivas. Ellos escuchan, ¿no?, gente que les insulta, que les dice cosas malas, alucinaciones auditivas, ¿ya? En cambio, el paciente con abstinencia al alcohol tiene alucinaciones pero visuales, o sea, se le aparecen cosas visuales. Eso es algo característico, ¿ya? Entonces, todo esto nos puede dar la intoxicación por alcohol, ¿no? Hemos aprovechado para hablar un poco. Ahora vamos a seguir un poquito más con el caso del paciente. Entonces, ya vino el paciente, ya sabemos sus antecedentes, ¿no? Ahora vamos a ir al examen físico. ¿Cómo encontramos a este paciente? El paciente es traído cargado, tiene la mirada fija, tiene los ojos abiertos, ¿ya? No está consciente del todo, ¿ya? Y presenta cialorrea. ¿Qué es cialorrea? A ver, por ahí me pueden decir. A ver en el chat. ¿Qué significa cialorrea? ¿Conocen? Es un término clínico, ¿no? También por eso les digo, hay que explicar ciertos términos. Cialorrea es salivación. El paciente viene así con salivación excesiva, ¿no? Con espuma, así bastante, cialorrea, ¿ya? La frecuencia cardíaca en este paciente está de 78 por minuto, presión arterial 110,60, frecuencia respiratoria 12 y satura adecuadamente, 96%. La piel está tibia, elástica, hidratada, no hay palidez, ¿no?, en el paciente. A la auscultación del tórax, el movimiento vesicular pasa bien en ambos hemitórax y no hay ruidos agregados. No hay ruidos agregados. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono de intensidad. Ruidos cardíacos rítmicos de buen tono de intensidad. Abdomen blando, depresible, ruidos hidroaéreos aumentados. Ojo, encuentro ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Ya? Ruidos hidroaéreos aumentados. Sistema nervioso central, el paciente está estuporoso, ¿no?, con una disminución del estado de conciencia. Mirada fija, no signos meningios, ojo, no signos meningios. No moviliza extremidades, pero presenta fasciculación. ¿Qué son las fasciculaciones? Las fasciculaciones son como movimientos del músculo que se presentan espontáneamente. El paciente no hace nada, pero vas a ver como si fuera una culebrita pasando por el músculo. Eso se llaman fasciculaciones, ¿ya? Fasciculaciones. Entonces, el paciente está con la mirada fija, como van a ver ahora. No hay signos meningios, ¿ya? No hay irritación meningia. No mueve extremidades todavía, pero presenta fasciculación, ¿ya? Y otra característica que veo es que el paciente tiene en el abdomen los ruidos hidroaéreos aumentados. Hay mucha pelea, mucho peristaltismo, ¿no? Parece. ¿Ya? Muy bien. Vemos lo que vemos aquí. Acá está el paciente, ¿no? La pupila, mira tú, ¿qué te parece? Acá no, quizás no se ve tan bien en la foto del contraste. Pero si ustedes observan, hay una miosis, ¿no? O sea, la pupila es este rojito que ven, ¿no? Está bastante pequeña la pupila, ¿no? Vamos a borrar otra vez. No sé si pueden ver bien ahí. Ahí está. Basta, ¿no? Está bastante pequeña. Entonces tiene bastante miosis, ¿no? Y presenta la mirada fija el paciente. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿qué síndrome, ¿no? ¿Qué toxíndrome está teniendo este paciente? ¿Ya? ¿Qué toxíndrome está teniendo este paciente? Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico de intoxicación, ¿no?, tenemos que ver ciertas cosas acá en el paciente. Vamos a recordar esta tablita que deben haberla ustedes revisado seguro con nosotros, ¿ya? Vamos a tener acá intoxicación. Acá tenemos sustancias, ¿ya? Sustancias. Tenemos aquí el estado mental del paciente. Bueno, acá frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, pupilas, ¿ya? Entonces dijimos en la clase de chicos que es importante porque muchas de las intoxicaciones se pueden agrupar por síndrome. Porque hay grupos farmacológicos, hay drogas que comparten, ¿no?, unas mismas características dependiendo del grupo al cual pertenece. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de los simpático-miméticos. ¿Quiénes son los simpático-miméticos? Son los que favorecen la acción del sistema adrenérgico. Por ejemplo, acá vamos a tener la adrenalina, aunque en realidad no existe una intoxicación por ella, pero es la sustancia base, ¿no?, adrenalina. El paciente, por ejemplo, se intoxica con cocaína, ¿no?, o anfetaminas. ¿Ya? Entonces, en el caso de esos pacientes, van a tener un síndrome simpático mimético.
paciente con cocaína, anfetamina, favorecen la acción del sistema adrenérgico. Entonces, ¿cómo va a estar el estado mental? El paciente va a estar agitado, eufórico, ¿no? Agitado es un paciente porque está, ¿no? Que habla, que se va por acá, que se quiere salir, agitación, eufórico, ¿no? ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca en el paciente con estímulo adrenérgico? Aumentada. La presión arterial altísima. Frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? También. ¿Cómo va a estar el tamaño de las pupilas? Dilatación. ¿Ya? La pupila va a estar midriáticas. Ojo. ¿Te das cuenta? Doctor, existe otro síndrome que se llama el síndrome anticolinérgico. Como su nombre lo dice acá, más bien es una sustancia que va a bloquear el sistema colinérgico, ¿no? ¿Qué sustancia puede causar esto? Hay una planta, ¿no? Hay una planta que es la famosa atrofa belladona, ¿no? Que desde luego es la planta que tiene, como de ahí se puede sacar la atropina, ¿no? Entonces la atropina es un anticolinérgico, por lo tanto, si es un anticolinérgico, ¿se acuerdan ustedes, no? El anticolinérgico, como hemos visto en este cuadro, ¿no? El anticolinérgico se opone a la acetilcolina. Si se opone a la acetilcolina, entonces por lo tanto va a ser muy parecido a un síndrome simpático mimético, ¿ya? Entonces, el síndrome anticolinérgico es muy parecido al síndrome simpático mimético, ¿ya? Porque se opone a la acetilcolina. Acá nomás vamos a mencionar que el paciente puede estar en delirio, ¿ya? En delirio también va a estar agitado, va a tener la frecuencia cardíaca alta, la presión arterial alta, la frecuencia respiratoria alta. Las pupilas de otro, ¿cómo van a estar? Igualito, pues también, midriasis. En realidad no hay mucha diferencia, pero por ahí podemos mencionar que el paciente además de ello tiene un hilio, ¿no? Un hilio. ¿Por qué? Porque antagoniza la función colinérgica. Acuérdate, creo que te había dicho que, ¿no? El peristaltismo, que es el movimiento del tracto gastrointestinal, es favorecido por el sistema colinérgico, ¿no? Sin embargo, no tiene el sistema adrenérgico una contrapartida importante. Entonces, pero sí, yo le doy un anticolinérgico, ahí sí se va a oponer. Entonces el paciente va a estar en un hilio, no va a ser de posición, al contrario, va a estar hinchado, ¿no? Y también puede haber rubefacción, coloración roja. Muy bien. El otro toxíndrome importantísimo va a ser el toxíndrome colinérgico. El toxíndrome colinérgico. Este colinérgico, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar la expresión de todas las funciones de la acetilcolina. ¿Qué sustancia me puede dar un síndrome colinérgico? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, en el chat. ¿Qué sustancia me puede dar un síndrome de intoxicación colinérgica? A ver, ¿quién me dice? Que lo hemos por ahí mencionado en clase. Pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué sustancia me da un síndrome colinérgico? A ver, ¿qué me dicen? Los insecticidas, ¿no? Los insecticidas. ¿Ya? Entonces, insecticidas, ¿no? Por ejemplo, el malatium. El malatium. Estoy grabando mi clase. Cállate, pues. El malatium, el paratium, ¿no? Estos son llamados los órganos fosforados, se llaman. Órganos fosforados, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el fósforo, acuérdate, el fósforo en su estructura, ¿no? Eso viene mucho en el examen, eso viene muchísimo. Van a ver esa pregunta, como siempre le digo a los alumnos, ¿no? Esa pregunta siempre viene en el examen de residentado, por ejemplo. Casi viene un año sí, un año no, prácticamente. Incluso hay años que dos preguntas nos hacen de intoxicación. Órganos fosforados. ¿Cuáles son, doctor? Malatium, paratium. ¿Para qué? ¿Cómo el paciente se intoxica? Lo que pasa es que esos compuestos se pueden usar como insecticidas. Ahora vamos a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el síndrome colinérgico? El paciente va a estar, casi viene el paciente somnoliento, más bien, en vez de estar despierto, eufórico, va a estar somnoliento como el paciente nuestro, o incluso puede estar en coma. ¿Cómo va a ser la frecuencia cardíaca? Generalmente puede estar bajita, la presión también, puede estar normal también, ¿eh? La frecuencia respiratoria va a estar generalmente alta, ¿ah? ¿Y cómo van a estar las pupilas en este paciente? En este paciente va a haber miosis, va a haber miosis, ¿ya? Miosis. Y además de ello, van a haber otras características que tienen que ver con el sistema colinérgico. ¿Cuáles son, doctor? Salivación. Claro, el paciente va a venir con celorrea, ¿no? Por el sistema colinérgico. Lagrimeo. El paciente puede haberse hecho el 1 o el 2, ¿no? Va a estar con micción o defecación, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque dijimos que el sistema colinérgico favorece, ¿no? La micción, ¿no? El paciente que se orine, puede venir orinado, puede tener vómitos y además también puede haber aumento del peristaltismo. Entonces, así va a venir un síndrome colinérgico. También, ojo, existen algunos compuestos carbamatos. Los carbamatos son unos compuestos que se usan también a veces como rodenticidas para matar, ¿no? Las ratas rodenticidas se llama eso. Por ejemplo, el carbofurano es uno de ellos, el carbofurano, es un carbamato. También tiene un síndrome parecido, o sea, hace lo mismo. ¿Ya? Luego tendría que hablarles de otro síndrome, porque es un síndrome de intoxicación, que es el opiáceo. A ver, ¿quiénes recuerdan algunos opiáceos? Opioides, opiáceos, a ver. ¿Qué opioides o opiáceos recuerdan? Fármacos, a ver, fármacos. ¿Qué fármaco se llama opioide? O sea, hay varios. Opioide u opiáceo. Ya, lo permite, tiene una acción, ¿no? Una acción anti, ¿sí? Por ahí tiene, pero también tiene colinérgicos, ¿no? Hay otros que sí, más bien, son muy parecidos a los opioides. ¿Para qué uso los opiáceos? Usamos para el manejo del dolor, ¿se acuerdan? Claro, como analgésico. ¿Se acuerdan de la clase que hicimos? Justo estos casitos nos sirven por ahí para recordar. ¿Se acuerdan la clase que hicimos de AINES, ¿no? AINES y analgésicos.
los AINES, tenemos ahí el ibuprofeno, el naproxeno, ¿verdad? Claro. Y tenemos otros analgésicos más fuertes, ¿se acuerdan? Claro, que eran los opiáceos. ¿Cuáles son, a ver, esos fármacos que son más fuertes que los AINES para el manejo del dolor? A ver, por ahí. La morfina, claro. Morfina, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Tramadol, muy bien, codeína, petidina, oxicodona, claro, muy bien. Estos de aquí son los llamados opiáceos. Entonces, ¿estos pacientes se pueden intoxicar también, doctor? Sí, ante el abuso. ¿Cómo va a estar el paciente en su estado mental, doctor? Aquí el paciente puede estar generalmente somnolencia o coma, ojo, puede estar en somnolencia o en coma. La frecuencia cardíaca normalmente puede estar baja, la presión también, puede estar incluso también normal, ¿ya? Pero lo característico aquí es la frecuencia respiratoria, ojo. La frecuencia respiratoria de este paciente va a estar bastante baja, ¿ya? Va a estar bajita. El paciente va a respirar lento y eso obviamente es un problema porque el paciente puede entrar en apnea y puede morir, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aprovechar ya la siguiente diapositiva. En el paciente con intoxicación por opiáceo, existe una triada, ¿no? El paciente, ¿cuál es la triada de la intoxicación por opiáceos? Tú dices, paciente con, no hemos hablado de la pupila, ¿no? La pupila, ¿cómo va a estar? Ojo, miosis, ¿ya? Mira, ya con esto te vas acordando los principales toxinas, ¿no? Algunos tienen miosis, ¿cuáles? Colinérgico, opiáceo. ¿Cuáles tienen midriasis? ¿No? El anticolinérgico y el simpático mimético. Muy bien. Entonces, el opiáceo, ¿qué triada me da? Coma, miosis y apnea. Esa es la famosa triada de la intoxicación por opiáceos. Entonces, coma, el paciente va a estar totalmente en coma, el paciente va a estar en miosis, tiene miosis y apnea, o sea, puede estar sin respirar, ¿no? El paciente, su respiración se vuelve muy superficial y luego puede entrar en apnea. ¿Ya? ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por opiáceos? Bueno, ya que no vamos a comentarlo más después. A ver. El antídoto también lo vimos en clase, ¿no? La famosa naloxona. Naloxona. Muy bien, naloxona. Entonces, a ver. Vamos a hablar también de la simpático mimética. Vamos a preguntar primero, antes que nada, ¿qué toxíndrome puede estar teniendo este paciente? A ver. El paciente tiene disminución del estado de conciencia. Vamos a poner acá. Vale. Vamos a poner acá. ¿El paciente qué tiene? ¿Qué signos y síntomas? Disminución del estado de conciencia. Muy bien. ¿Qué más? Dijimos que tenía salivación, ¿no? Cialorrea. Las funciones vitales están estables, ¿verdad? Tiene buena presión, tiene buena frecuencia, saturación buena. Mirada fija. Y también dijimos fasciculación. Fasciculación. ¿Qué más? ¿Cómo están las pupilas del paciente? Dijimos, a ver. A ver ahí en el chat. ¿Cómo están las pupilas del paciente? ¿Miosis o midriasis? ¿Miosis o midriasis? El paciente. Muy bien, miosis. Ya, entonces, mira, el potencial de toxíndrome, justamente este cuadrito, ¿para qué me sirve, doctor? O sea, esto para hacer el diagnóstico de las principales intoxicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no va a estar consciente. O sea, el paciente va a venir intoxicado y no te va a decir, doctor, estoy despierto, doctor, he tomado esto, paracetamol, metoclopramide, entonces tú tienes que evaluar al paciente y determinar qué toxíndrome, porque no vas a saber tanta sustancia, pero una idea importante, ¿no? Por eso me sirve. ¿Por qué? Porque yo le puedo evaluar la frecuencia cardíaca, puedo evaluar la presión, puedo sacar la temperatura, la frecuencia respiratoria y puedo ver las pupilas. Y para eso no necesito que el paciente me hable. Y también puedo ver el paciente. Entonces, basado en este cuadro de intoxicación, ¿qué posible toxíndrome creen que puede tener este paciente? Ya dijimos que tiene disminución del estado de conciencia, cialorrea, fasciculaciones y miosis. ¿Qué posible toxíndrome puede tener este paciente? ¿Qué me dice? Toxíndrome simpático mimético, anticolinérgico, colinérgico u opiáceo. ¿Cuál de ellos? A ver. Comparen con lo que hemos visto, ¿no? El paciente tiene miosis, ¿qué más? Tiene fasciculaciones, tiene cialorrea, salivación, disminución del estado de conciencia. ¿Qué me dicen? Láncense a ver por uno. ¿Qué toxíndrome puede tener este paciente? A ver, el opiáceo, ¿por qué no podría ser? Mira, bueno, primero que tiene el paciente salivación, ¿no? O sea, tiene salivar. La cialorrea va más con colinérgico. ¿Por qué, doctor? Les dije que el colinérgico favorece la secreción de glándula. Entonces, si es un paciente con cialorrea, más probablemente sea colinérgico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La miosis es cierto que está en ambos, ¿no? Muy bien. El opiáceo. La frecuencia respiratoria del paciente, ¿cómo está? 12, no está tan baja, ¿no? Está respirando bien. Si la frecuencia baja, 10, 8, el paciente ya está respirando menos, la frecuencia respiratoria muy bajita, eso se llama bradipnea. Y entonces puedo pensar en un opiáceo. Y la otra cosita, digamos, por ahí que me hace pensar en que no puede ser un opiáceo es en el fármaco, ¿no? Porque mira, ¿cómo un paciente puede tener acceso a opiáceos? O bien fármacos, como lo que hemos mencionado, o una droga que se llama la heroína. La heroína es una sustancia, es una droga que en realidad se aplica por vía endovenosa, que no hay mucho en Perú. O sea, la heroína es una droga bastante conocida en Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos, los pacientes, o sea, las personas pueden consumir heroína, pero acá no es frecuente.
De otro lado nos quedarían los fármacos, ¿no? Morfina, tramol, pero esos también son medicamentos controlados, no es que el paciente puede ir a la farmacia y comprarse morfina, no, eso es un medicamento controlado, ¿no? Narcótico, que necesita una receta especial y obviamente cuesta, ¿ya? Entonces, el paciente por ahí no tiene antecedentes de alguna condición por la cual necesite consumir eso, ¿no? Por ejemplo, cáncer, ¿no? Cáncer, etcétera. El paciente que tiene cáncer, entonces sí frecuentemente necesita consumir esto, pero él no lo tiene. Entonces es poco probable, ¿no? Más bien, vamos a ir acá dando el diagnóstico, ¿no? Más bien el paciente lo que puede estar teniendo es una intoxicación por colinérgico. Muy bien. Entonces, la intoxicación por colinérgico, ¿cómo se da, doctor? Dijimos, paciente que tiene contacto, una posibilidad con insecticidas, ¿no? Y la otra posibilidad es con los carbamatos. Entonces, en el caso de los insecticidas, el paciente, ¿qué sucede normalmente, no? Va al campo o trabaja en la industria agronómica, por ejemplo, es agricultor, ¿no? Entonces, el insecticida se rocía, se echa en las plantas para evitar las plagas, ¿no? Por los insectos. Entonces, ¿no? Pueden hacerlo directamente, a veces lo hacen sin la protección de vida, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, ¿no? Sin protección, sin mascarilla, sin algún traje, porque tiene que tener un traje que lo proteja, ojo, la piel también se intoxica por órganos fosforados. Tiene que tener un traje. Con ese traje, el paciente, la persona empieza a rociar el insecticida, ¿no? A las plantas y normal. Pero si el paciente está sin traje, si no usa respirador, puede intoxicarse por órganos fosforados, ¿no? Porque este malatio, como te digo, es un órgano fosforado y lo rocío para poder evitar las plagas. También puede ser una persona común que va al campo simplemente a pasear y han echado insecticida o tiene contacto ahí directo, entonces también puede venir intoxicado. Esa es una de las maneras, ¿no? Obviamente otra sería el consumo, ¿no? De la solución en líquido, ¿no? Que es más raro, pero puede pasar en niños, ¿no? En bebés, etc. La otra es los carbamatos. Los carbamatos, como les digo, se usa como rodenticida, ¿no? Para matar ratos, ¿no? Ratones, matar roedores. Entonces, estos preparados pueden tener muchas sustancias, pero una de ellas son los carbamatos, que como les digo, le damos síndrome colinérgico. Entonces, ¿no? Les voy a explicar en este paciente y el contexto que tenía, ¿no? Había sido un paciente que, como les dije, había discutido con su pareja un día antes, ¿no? Entonces, había consumido, ¿no? Se había consumido un rodenticida, ¿no? Estos rodenticidas lo agarran, lo ponen en agua y toman, ¿no? Es relativamente frecuente, ¿no? Que se ve eso en intoxicación. Entonces, la persona, ante una discusión, ¿no? Quizás había tenido una alteración muy fuerte o algo muy importante y había tenido esa, pues, ¿no? Esta conducta, ¿no? Ya sea de hacerse daño o quizás también, ¿no? A veces generar pues no el interés en la pareja, ¿no? Digamos de que se ha hecho daño. Entonces agarró el rodenticida y se lo consumió, ¿no? Entonces, por eso que el paciente tuvo esta clínica de intoxicación colinérgica, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Los pacientes pueden intoxicarse. Acuérdense que los colinérgicos, ¿no? Los llamados órganos fosforados, ¿no? También se usaron antes, también en las guerras, ¿no? Existe lo que se llama el gas harín, el gas tabú, ¿no? Que eran gases que se usaban pues en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Usaban, acuérdense en esa época, los ejércitos, ¿no? Para matarse, pues usaban gas, ¿no? Terrible, terrible. Y eso ha sido prohibido, ¿no? Por diversas, digamos, organizaciones, ¿no? Internacionales, ¿no? Pero en un tiempo sí se combatía con gases. Y esos gases, el gas harín es el llamado gas de la risa, ¿no? Y ocasionaba pues de luego la muerte de los pacientes, ¿no? De los soldados, todas las sintomatologías características. Entonces, de esta manera el paciente no ha tenido la intoxicación, ¿no? Entonces, un paciente que, como han visto, tuvo una discusión, consumió rodenticidas, vino a la emergencia, ¿no? Intoxicado, sin responder, con la homiosis, celorrea, y por lo tanto era un síndrome polinérgico, ¿no? También pueden tener, como les digo, casos de pacientes que han salido niños, ¿no? También incluso han salido al campo y vuelven así, ¿no? Totalmente intoxicados, se la orrea, etc. Tienes que saber diferenciar entre qué tipo de intoxicación puede tener este paciente, ¿no? Acá simplemente vamos a por ahí aprovechar este espacio para poder mencionar algunas cosas, ¿no? De otras intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, doctor, el simpático mimético, ¿no? La intoxicación simpático mimética, como les decía, esta de aquí, principalmente por sustancias que activan la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Entonces, acá tenemos las anfetaminas, ¿no? Tenemos la cocaína, ¿no? El éxtasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué características van a tener estos pacientes? Las que escribimos, ¿no? La frecuencia cardíaca está alta por la adrenalina, entonces pueden tener incluso arritmias, ¿no? Pueden venir con fibrilación auricular, ¿no? Frecuencia de 120, ¿no? La presión arterial también. Tú le tomas la presión a este paciente y viene con 180, ¿no? 100, etc. Viene eufórico, ¿no? Y mira, si tú ves un jovencito, ¿no? Un joven, por ejemplo, de 19 años, ¿no? ¿A qué hora viene la fiesta? Generalmente viene en la noche, en la madrugada, ¿no? Vienen así, ¿no? Con arritmia, viene el joven con 180. Entonces, ¿cómo un joven va a tener presión de 180? Pues? Los jóvenes tienen presión de 110, ¿no? La hipertensión, digamos, como enfermedad, se da pues a partir de los 40, 50, 60 años. Entonces, un joven de 19 años que tiene con presión 180, 100, lo primero que tienes que pensar es un consumo de cocaína. Si tú le ves las pupilas, va a estar midriasis, ¿no? Midriasis. A diferencia del colinérgico, ¿no? Incluso, este paciente joven, como hay tanta vasoconstricción por la acción adrenérgica, puede venir con infarto del corazón, ¿no? Miocardio, o infarto cerebral también. Date cuenta, ¿no? Entonces, tú ves un paciente joven con infarto del corazón, pues cocaína, no hay otra, ¿no? Muy probablemente sea eso. Hay otras enfermedades, pero mucho más raras. Todo el tratamiento de la intoxicación por cocaína, ¿cuál es? Principalmente, a ver, ¿lo saben por ahí? ¿Cuál es el tratamiento?
benzodiazepinas. Ojo, ¿eh? Las benzodiazepinas tienen la posibilidad de poder disminuir la descarga de energía. O sea, las benzodiazepinas te alivian en todo caso. La densidad te la baja, la euforia te la baja, la presión también, ojo, te la baja. La frecuencia cardíaca te la baja. Claro, si el paciente tiene arritmia y no se controla, puedes usar otros medicamentos. Pero las benzodiazepinas y diazepam en general tienen buena respuesta. La mayoría de pacientes con intoxicación por cocaína responden adecuadamente a las benzodiazepinas. ¿Ya? La mayoría. Muy bien. Entonces, ya, en la conclusión de este caso clínico, entonces vamos a poner acá. La gran conclusión es que el paciente tiene una intoxicación por carbamatos, ¿no? En este caso por consumo, ¿no? Por consumo, autolesión, ¿no? Por consumo propio, y me está dando pues un síndrome colinérgico, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el manejo, ¿ya? Y el tratamiento de esta intoxicación del paciente. Ojo, que es un caso, como les digo, de la vida real. Ahora, antes de eso vamos a revisar ya un poquito los receptores colinérgicos, de los que hemos hablado un poco, ¿ya? Vamos a repasar. Acuérdate que los receptores colinérgicos, como les dije, pueden ser muscarínicos o nicotínicos, ¿no? En este caso vamos a hablar de los nicotínicos. Los nicotínicos pueden ser a su vez de tipo NM, de tipo NN y de tipo SNC, ¿no? Los de tipo NM se encuentran fundamentalmente en el músculo estriado. Por eso es que se encargan de la llamada unión neuromuscular, ¿no? Los del tipo NN están mayormente en los ganglios autónomos de los nervios periféricos, ¿ya? De los nervios periféricos. Y los del tipo SNC se encuentran en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central. Acá, por ejemplo, en el caso del NM, bueno, tenemos muchos agonistas, ¿no? Acá está la acetilcolina, obviamente va a actuar a ese nivel, la succinilcolina, ¿no? Y tenemos también antagonistas. Ojo, ¿ya? Los antagonistas, acá tenemos el apracurio, el becuronio, la fluocuranina, el pancuronio. Estos de aquí se usan como bloqueantes neuromusculares. Son fármacos que los voy a usar para relajar al paciente, ¿ya? Estos medicamentos, ¿para qué me sirven? Para producir relajación muscular, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que necesito intubarlos, la intubación, ¿no? Y pasa ventilación mecánica. A veces los pacientes tienen la musculatura muy contraída, entonces, para poder relajarlos y facilitar la ventilación, y obviamente también que se dejen guiar por el ventilador, utilizo estos bloqueantes neuromusculares, ¿no? El famoso becuronio, ¿no? El pancuronio, que justo en la pandemia pues tuvimos realmente escasez, ¿no? Porque había mucha gente que necesitaba estos bloqueantes neuromusculares, ¿no? Entonces se escasearon, ¿no? Porque por la pandemia pues los casos de intubación y de ventilación aumentaron exponencialmente. Entonces ya no había mercurio, becuronio. Son bloqueantes neuromusculares. ¿Cómo actúan? Bloquean el receptor, la acción del receptor NM, ¿no? También comentarle que este NM, ¿no? Es el que se ve en la miastenia gravis afectado, ¿no? Por eso que el paciente con miastenia también pues tiene la llamada debilidad muscular. Muy bien. Y bueno, por otro lado también tenemos los NN, ¿no? Acá también tenemos la acción a nivel periférico, que hay algunos ejemplos de fármacos. Y el del sistema nervioso central, ¿no? Que en realidad sí, acá no hay prácticamente fármacos, más bien toxinas, ¿no? Que se encuentran por ahí en la naturaleza, algunos insectos que pueden desfavorecer la transmisión del impulso nervioso. Y por otro lado tenemos los receptores muscarínicos, ¿no? Ya hemos hablado de ellos. Acá tenemos al famoso M1, ¿no? El M1 fundamentalmente sirve en el sistema nervioso central, ¿ya? Fundamentalmente se encuentra en el sistema nervioso central. También por ahí se encuentran en algunas glándulas gástricas, ¿ya? Y nervios entéricos. Pero fundamentalmente su utilidad es a nivel, por ejemplo, de la memoria, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la misma esquizofrenia puede tener alteraciones a nivel de la respuesta del M1, ojo, ¿ya? Del M1. El M2, como dijimos, actúa fundamentalmente aquí en el corazón, ¿no? En el corazón. En el corazón lo que hace es disminuir la despolarización, por eso disminuye, ¿no? la transmisión del impulso cardíaco, disminuye la velocidad de conducción, a nivel de la aurícula disminuye el periodo refractario, y también dijimos que disminuye la contracción levemente, ¿no? Disminuye la contracción levemente del ventrículo. Por eso que les dije que la M2 se oponía a las acciones del receptor beta, ¿no? Del beta 1 sobre todo, adrenergico, ¿ya? También por ahí inhibe a nivel del sistema nervioso central ciertas funciones. Pero fundamentalmente el M2 actúa a nivel del corazón, ¿ya? El M2. El M3, por otro lado, es el quizás el más polifacético, ¿no? Este sí actúa prácticamente en todos sitios, ¿no? Dijimos que favorece la contracción del músculo liso, ¿no? Y dijimos que sobre todo eso se ve en los bronquios y en la vejiga, ¿no? A nivel de la vejiga, ¿qué hacía el M3? Favorecía la contracción, ¿no? Favorecía la contracción de los bronquios, por eso que, ¿no? Generan broncoconstricción. Su utilidad fundamentalmente es en la EPOC y en la incontinencia urinaria también, ¿no? En la incontinencia urinaria. También el M3, dijimos, aumenta las secreciones de la glándula, ¿no? Aumenta las secreciones de la glándula, ¿no? Produce la cealorrea del paciente, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado. Y por aquí no menciona, pero también el M3 dijimos que se encargaba de la miosis, ¿no? De la miosis, de la contracción de la pupila, ¿no? De la contracción. Luego también existen otros receptores muscarínicos. Tenemos aquí los M4, por ejemplo, ¿no? Los M5, pero estos de aquí sí no tienen tanta importancia. Por ahí se ha visto una acción a nivel, se expresan fundamentalmente en el sistema nervioso central. Por ahí tienen cierta acción a nivel de la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson, por ahí, pero no tienen una acción tan importante. Muy bien. Y bueno, existen algunos fármacos colinérgicos, vamos a mencionar por aquí algunos para que ustedes recuerden, ¿no? Algunos importantes. ¿No? Desde luego que tenemos el tema de, por ejemplo, aquí los colinérgicos, ¿no? Vamos a hablar acá primero.
de los llamados agonistas colinérgicos. Los agonistas colinérgicos son los que favorecen la acción, ¿no?, del sistema colinérgico. Aquí fundamentalmente tenemos que hablar, desde luego, de los órganos fosforados, que ya hemos mencionado, y de los carbamatos. Pero también existe una clase de medicamentos, no sé si ustedes se acuerdan, a ver, que son los llamados, a ver si me dicen, algunos de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa. No sé si se acuerdan ahí, a ver, ¿qué me dicen? ¿Algún inhibidor de la acetilcolinesterasa? La acetilcolinesterasa es así, ¿no? Sí, era eficaz, acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan ustedes que la acetilcolinesterasa era una enzima que degradaba la acetilcolina, ¿no? Degradaba la acetilcolina. O sea, acá teníamos, por ejemplo, la neurona, ¿no?, que producía la acetilcolina, ¿no? Acá tenemos las vesículas llenas de acetilcolina, y salía la acetilcolina, y aquí había la enzima porque se llamaba la acetilcolinesterasa, ¿no? Y la acetilcolinesterasa es la que destruye la acetilcolina. Por lo tanto, estos medicamentos que inhiben a la enzima, o sea, no le dejan funcionar, por lo tanto, al final, al inhibir a la acetilcolinesterasa, van a aumentar la acción de la acetilcolina. ¿Cuáles son estos? ¿Recuerdan? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el hidrofonio, ¿no? ¿El hidrofonio para qué me sirve? Diagnóstico de la miastenia, ¿no? Luego tenemos por acá la fisostigmina, ¿no?, la neostigmina, la piridostigmina. En realidad, estos se usaban para el tratamiento de la miastenia, ¿no? Pero bueno, actualmente más que todo se usa la piridostigmina porque los demás han demostrado tener muchos efectos tóxicos. Entonces, actualmente la piridostigmina es el tratamiento, uno de los tratamientos importantes de la miastenia grave, ¿no? Y luego tenemos los llamados antagonistas, ¿no? Antagonistas, pues, entonces, ya hablamos de los que favorecen la acción del sistema colinérgico, ahora vamos a hablar de los antagonistas colinérgicos. Entonces, por un lado, acá tenemos desde luego a la famosa atropina. La atropina es el antagonista colinérgico por excelencia, antagonista colinérgico por excelencia. Pero la atropina, en realidad, pues, solamente prácticamente usamos para dos cosas, ¿no? Una, para, por ejemplo, la intoxicación, ahora vamos a hablar justamente de la intoxicación por órganos fosforados o colinérgicos, y para bradicardia, para algunos casos. Y luego tenemos otros antagonistas colinérgicos. ¿Cuáles son ellos? Vamos a mencionar algunos importantes. Por ejemplo, la escopolamina. ¿Ya? La escopolamina también es llamada iosina, ¿no? Esta de aquí, este anticolinérgico lo uso por su efecto antiperistáltico. Recuerden que la acetilcolina favorecía la peristalsis, ¿no? Entonces la iosina, la escopolamina, es un anticolinérgico, por lo tanto disminuye la peristalsis. Disminuye la peristalsis. Lo uso fundamentalmente para tratar los dolores tipo cólico. ¿No ves que el dolor, por ejemplo, de la vesícula, ¿no?, cuando tienes cálculos en la vesícula, no duele la vesícula que está perforando, ¿no? Lo que duele en ese momento, inicialmente por lo menos, es la contracción de la vesícula, no es que el cálculo está obstruyendo, entonces la vesícula trata de contraerse para botarlo. Esa contracción es la que duele, entonces por eso te da escopolamina, para disminuir ese dolor cólico. Igual, el dolor de la diarrea, por ejemplo, no es que te está perforando el intestino, el dolor es porque el intestino está demasiado hiperkinético y entonces se viene diarrea. Lo que duele, como te digo, es el intestino, entonces le doy una escopolamina para disminuir el dolor cólico, ¿ya? Entonces la escopolamina. ¿Qué otro anticolinérgico conocemos? Por ejemplo, la tropicamida, ¿no? La tropicamida es un fármaco que también tiene propiedades colinérgicas, pero ¿por qué lo uso, tropicamida? Acá lo uso por su efecto tópico, ¿ya? Este viene en gotas oftalmológicas, gotas para el ojito. Y lo uso para causar midriasis. ¿Y para qué me sirve midriasis? Para, por ejemplo, hacer un fondo de ojo. No sé si has ido al oftalmólogo alguna vez, ¿no? Te han puesto unas gotitas para verte el fondo de ojo. Pues puede haber usado el oftalmólogo la tropicamida. En este caso, la tropicamida es un anticolinérgico que me ayuda a dilatar la pupila, ¿no? Y de esta manera el doctor te puede ver el fondo de ojo. Si no está dilatada la pupila, no puede ver adecuadamente. Luego tenemos otros medicamentos, por ejemplo, vamos a mencionar acá a unos cuantos, el bromuro, que lo hemos visto, ¿no?, en la clase de respiratorio, el hipratropio, tenemos el oxitropio, tenemos el bromuro de aclidina, tenemos el famoso tiotropio, ¿no? Estos de aquí, ¿para qué me sirven? Estos los uso por su efecto broncodilatador. Ya, entonces, este anticolinérgico lo uso por su efecto broncodilatador. Entonces, acuérdate que el colinérgico pasó a broncoconstricción, entonces eso lo uso para broncodilatador. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos medicamentos anticolinérgicos que los puedo usar en distintas enfermedades por sus propiedades anticolinérgicas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ya para terminar, ya hablando de la última parte, vamos a ver cuál es el tratamiento de ese paciente. Bueno, primero, desde luego es el ABCD, ¿no? Como les dije en las clases, primero hay que ver la vía aérea, ¿no?, que esté adecuadamente. En este caso el paciente no vomitaba, tenía la respiración adecuada, ¿no? Ves la respiración, el paciente respiraba muy bien, ¿no? Ventilaba, no desaturaba ni siquiera, como ustedes han visto. Esa es la parte cardíaca, ¿no? Hay que ver ahí que el paciente tenga su pulso bien, la presión que le hemos tomado, no recuerdo exactamente cuánto tenía, digamos, ¿no? 110-60, ¿no? Una buena presión, frecuencia cardíaca también correcta.
Y una vez que ya hemos visto todo eso, entonces ahí recién vamos a ver la parte pues, ¿no? de la intoxicación. ¿no? Entonces, una vez que vimos todo eso, el paciente, como le digo, tenía una buena presión, frecuencia, estaba tranquilo relativamente. Y la parte de la intoxicación, vamos a ver el toxíndrome. ¿no? ¿Qué toxíndrome tenía? Colinérgico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome colinérgico en este caso, ¿no? La intoxicación por órgano corporal? Acá tenemos dos opciones. ¿no? Bueno, una es la atropina, que es el medicamento mayor que tenemos mayormente disponible en los hospitales. ¿no? La atropina lo que hace es bloquea los receptores colinérgicos. Y por otro lado tenemos la pralidoxima. Ojo, la pralidoxima no bloquea los receptores colinérgicos. Lo que hace la pralidoxima es reactivar a la enzima acetilcolinesterasa. ¿ya? Entonces, ojo, la pralidoxima lo que hace es reactivar a la enzima acetilcolinesterasa. Y como se acuerdan, la acetilcolinesterasa lo que hace es degradar a la acetilcolina. Por lo tanto, si reactiva esta enzima, va a degradar más a la acetilcolina y va a disminuir el efecto. ¿ya? La atropina se da a una dosis de 2 a 5 miligramos endovenoso en bolo, ¿ya? Y se repite cada 3 a 5 minutos. Se repite cada 3 a 5 minutos. Mientras que la pralidoxima, acá sí se da una dosis de 30 miligramos por kilo, ¿ya? O también 1 gramo cada 6 horas. Cualquiera de esos cuerpos. Puedes tratarlo con ambos, ¿ya? A veces incluso algunos lo tratan con los dos a la vez. Normalmente se elige uno. En el Perú normalmente lo que tenemos es la atropina. La atropina viene en ampollas de 5 miligramos. Damos bolitos de 2 a 5 miligramos endovenoso. Doctor, ¿cómo yo veo la respuesta del paciente, ¿no? a la atropina? La respuesta, para ver si estoy bien, ¿no? Normalmente se ve con las pupilas, ¿no? ¿Cómo les dije que estaban las pupilas de los pacientes intoxicados por colinérgicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo van a estar las pupilas de estos pacientes, dijimos? Miosis, ¿verdad? Miótica. Entonces, ¿cómo voy a ver? Muy bien, ¿cómo voy a ver la pupila si yo le doy tratamiento? Tiene que irse a la midriasis, ¿no? De hecho, esa vez vino una pregunta en el examen, ¿no? Dijo, paciente que tiene un síndrome tal, ni siquiera te dijeron que era colinérgico, ¿no? Le doy tratamiento. ¿Qué espero como respuesta al tratamiento? Y la clave era midriasis. O sea, yo le voy a dar la atropina y su ojito, exacto de lo que había miosis, tiene que poder dilatarse y llegar a midriasis. Yo voy a verificar eso cada 3 a 5 minutos. Si yo veo que el paciente no tiene esa midriasis, le sigo aplicando ¿ya? Hasta que el paciente, y espero obviamente otra vez 3 a 5 minutos, ¿no? Midriasis. ¿Qué más? Otro signo que yo puedo ver también es la sequedad de la boca, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? El paciente con intoxicación colinérgica no va a tener gran celorrea. El paciente va a sentir también la boca seca, ¿no? Obviamente eso va a ser más fácil si el paciente está despierto, ¿no? Como ese paciente está más o menos, luego un poco ya está más despierto, ¿no? Entonces, si el paciente está despierto, el mismo te va a decir que ya siente la boca seca, ¿no? Entonces, para eso nosotros normalmente tenemos, idealmente, ¿no? Tradicionalmente se hace un reporte así, ¿no? En la historia clínica, ¿no? Puedes poner acá frecuencia cardíaca, ¿no? Acá pones la pupila, ¿no? Acá pones otros, ¿no? Y acá vas poniendo la hora, ¿no? Atropinización, atropina, le pones la hora, por ejemplo, 6 de la mañana, ¿no? Dosis de 2 miligramos, y acá vas poniendo, ¿no? Luego 6 y 5, ¿no? No las puedes, pero a ver cómo está la pupila, sigue en 2 milímetros, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, tal, y así. 6 y 10, entonces le apliqué otro bolo de atropina, ¿no? Eso se llama, bueno, le dicen atropinización, ¿no? Tienes que estar con el paciente cerca ahí y tienes que ir controlando la respuesta al paciente en cuanto a la atropina, ¿no? Obviamente, también ¿no? existe lo que es la intoxicación por atropina, es rarísimo, obviamente, ¿no? Pero también puede darse. Estos pacientes, entonces, normalmente vamos a andar en el caso del paciente, vino así como les había dicho, conmigo le empezamos a aplicar atropina y el paciente no fue respondiendo, presentó luego midriasis y posteriormente el paciente ya pudo recuperarse, ¿no? Obviamente estuvo en observación, ¿no? Idealmente que tenga una observación pues un día entero, ¿no? Pacientes que tienen intoxicación de manera un poco más expuesta, quizás por ya manera exterior, ¿no? Intoxicaciones, pues, por ejemplo, ¿no? De manera externa. Acá sí hay que bañarlos, ¿no? Hay que sacarles la ropa, ¿no? Cambiarles la ropa, porque puede haber impregnación del insecticida, si el paciente, como digo, ya acá, ¿no? Cambiarle la ropa, lavarles, ¿no? Porque también en la piel hay, bueno, por ahí, y muy personal, ojo, el personal de salud también puede intoxicarse, hay que lavarlo bien, ¿no? Con la protección de vida, ¿no? Y pues posteriormente darle tratamiento de todas maneras, ¿no? Hay que observar al paciente, como les digo, un día entero y por supuestísimo, ¿no? También tiene que el paciente pasar una evaluación por psiquiatría, ¿no? Cuidado porque, o sea, un paciente que ha venido con una intoxicación, más aún si es como, les digo, en el caso de una autointoxicación, no puede irse al hospital sin haber pasado por psiquiatría, ¿no? Es una responsabilidad nuestra, desde luego, de un paciente que ha intentado, ¿no? hacerse daño y si no lo hacemos, ¿no? Pues puede haber problemas, ¿no? Porque pasa algo nuevamente y pues, ¿cómo no pasó la evaluación del psiquiatra? Entonces, en realidad el manejo que se le da al paciente es integral, ¿no? Obviamente hay pacientes que pueden estar, como le digo, pues en un estado de coma, que no responden. Como el paciente que les comento, imagínate, si se toma mucha dosis, demasiada, incluso te pueden ir en coma, en apnea, sin respirar, en paro cardíaco, hay que intubarlo, ponerlo ventilador, etcétera, y administrarle de todas maneras el antídoto. Entonces hay grados de intoxicación. Cualquier paciente intoxicado te puede venir, como te digo, en paro cardíaco, pero es bueno siempre igual darle tratamiento debido, ¿no? Pero en este caso, lo primero que habría que hacer es darle soporte. Pero bueno, menos mal nuestro paciente, como les digo, se recuperó, ¿no? Fue dado de alta a los 2 días y bueno, ya está con regulación repentina. Muy bien, chicos. Bueno, espero que les haya servido este caso clínico. Hemos visto un caso real, como les digo, de intoxicación por órganos perforados, que fue tratado pues exitosamente. Aquí lo más importante ha sido repasar algunos conceptos. Desde luego de la parte de los neurotransmisores, sistema nervioso simpático, parasimpático, ¿no? Medicamentos colinérgicos. Y por supuesto la parte central, los toxíndromes, ¿no? Que es la parte de ver los principales síndromes de intoxicación que ustedes tienen que saber reconocer tanto para el examen como también para la vida misma, ¿no? Que seguro por ahí les puede tocar algún caso de intoxicación. Muy bien.
Chicos, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer y tienen el chat disponible? Vamos a estar esperando ahí a ver si tienen alguna pregunta. Hemos también, como les digo, ¿no? Hablado de algunos términos de clínica, ¿no? De medicina, desde luego, porque no es el caso acá de profundizar en eso, porque no es la intención del curso, pero era necesario conocer algunos términos para poder entender, ¿no? El caso clínico, ¿ya? En los cursos de clínica ya ahí podemos hablar más de lo que es ya la parte de... Acá en básica nos interesa que ustedes conozcan el funcionamiento, ¿no? Del cuerpo humano, la fisiología, pero ahí importante, ¿no? La farmacología también, los mecanismos de acción de los distintos receptores, que eso nos va a ser importantísimo cuando hablemos de enfermedades en clínicas, en medicina interna también, ¿no? Ahí lo que es, cómo actúan los fármacos, qué medicamento uso, ahí la base pues está justamente en farmacología, ¿no? Muy bien, entonces no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedarnos aquí, ¿sí? Y nos vemos ya por ahí en otra ocasión. Muchas gracias.